El Padre Canta la Misa titula esta tercera parte como "No al pecado, sí al pecador". Volvemos a centrarnos en la escena evangélica, volvemos a visualizar a esta mujer, ¿no? Y esta escena. Una vez que ha pasado este momento álgido, que tuvo que ser terrible, de esperar que empezaran a llover piedras sobre ella, ¿no? Porque es a lo que se supone que la llevan y lo que ella espera. A partir de ahora, no sé lo que hablarán estos con este rabí, pero da igual, el resultado va a ser que al final van a empezar a lanzarle pedradas, ¿no? Pues una vez pasado ese momento de angustia, de terror, de como lo queramos denominar, la mujer siente algo que probablemente llevaba mucho tiempo sin sentir, o al menos no había, o quizá no había sentido nunca en toda su vida, ¿no? Que es una mirada de misericordia que cae sobre ella, que cae sobre su vida, sobre su corazón, sobre sus sentimientos, sobre su sensibilidad, pues como un bálsamo, ¿no? Como algo que suaviza todo su dolor, todas sus heridas, toda su tristeza, toda su angustia. Es seguro, esto sí que es seguro, que nunca nadie, ningún hombre la había mirado así. De esto no tenemos ninguna duda. Y hay una palabra que Jesús pronuncia que es anda. Anda. ¿Y cómo le tuvo que sonar a esta mujer ese anda? Esta palabra en ese momento significa para ella, y además está dicha en modo imperativo, independientemente de las traducciones que pueden variar más o menos, aunque no varían mucho, ¿eh? El anda es anda en todas las traducciones. Está dicho en modo imperativo, es un mandato. Anda. Y ese anda en ese momento, en esas circunstancias, en ese contexto, significa vuelve a vivir, vuelve a esperar, regresa a casa, recobra tu dignidad de mujer y sobre todo anuncia a los hombres con tu sola presencia que no existe solo la ley, que existe también la gracia, la gratuidad, el regalo, el don. De alguna manera, ese anda significa sé testigo de la gracia, de lo gratuito que Dios da, de la misericordia, ¿no? Sé testigo de la misericordia que Dios tiene contigo, está teniendo contigo. Eso significa, todo esto va contenido en ese mandato. Anda, vete, vive. Para comprender, esto es muy importante, para que podamos comprender lo que tuvo que haber sentido esa mujer, lo que tenía que sentir en ese momento, cuando Jesús le dice así, anda, sería necesario que pensáramos en una persona, porque es lo que ella era, condenada a muerte. Cuando la llevan a Jesús, ya está condenada a muerte. La ley de Moisés la condena a muerte inexorablemente. En realidad no la llevan para que Jesús la juzgue, porque no admite juicio. La ley de Moisés es taxativa. El adulterio merece la muerte. Y la muerte por lapidación. No era la juzgamos, ¿qué hacemos? Consideramos lo que es un juicio, consideramos pros, contras, se emite una sentencia. No, ya estaba condenada. La ley de Moisés la condena sin duda. Entonces, a Jesús en realidad no le presentan a una pecadora, le presentan a una condenada a muerte, por haber pecado, pero a una condenada a muerte, ¿no? Y imaginaos eso, a una persona condenada a muerte que va simplemente a que ejecuten su sentencia y de repente aparece alguien que inesperadamente le comunica que ha recibido la gracia del indulto.
pues esta es esta mujer. Están a punto de ejecutar la sentencia y alguien que ella no espera le dice, no. Anda, vete, sigue viviendo. Aquello por lo que estabas condenada a muerte ha sido perdonado, hay una amnistía, vete viviendo, no peques más, pero vive, vuelve a la vida, vuelve a la verdad, sobre todo tu vuelta a la vida es testimonio de que no solo existe la justicia, sino de que existe la misericordia. Y esta es esa mujer. Y tenemos que ponernos bien en ese contexto porque además es que es cierto, es la verdad, estaba condenada a muerte, ¿no? Y entonces llega Jesús y gratuitamente le perdona, la devuelve a la vida, cancela su culpa, su pecado. Es una amnistía, ¿no? La devuelve libre. Pero en su caso, no solamente ha sido suspendida la pena, la ejecución de la pena de muerte, ¿no? Sino que además de que no se ejecuta la sentencia y no muere la lapidada, no solamente la libran del cumplimiento de esa sentencia, sino que Jesús la libra también de la culpa por la que ha sido condenada. No solamente le devuelve a la vida, en el sentido de que le posibilita seguir viviendo, que no ejecuten la pena de muerte, sino que la devuelve a la inocencia. Quita de ella el peso de la culpa, porque si yo me perdonan la vida, pero he sido condenada porque he cometido un crimen y el crimen está ahí, y aunque no se ejecute la sentencia porque me indultan, pero sigo siendo culpable del crimen que he cometido. Jesús no solamente la libera de que se cumpla esa pena contra ella, sino también de la culpa. Perdona su crimen, perdona su culpa, perdona su pecado. Y eso solamente Jesús puede hacerlo, ¿no? Porque en definitiva, si se hubiera encontrado un grupo de fariseos más o menos compasivos, pues a lo mejor se hubieran compadecido y hubieran podido librarla de la sentencia, ¿no? De que se cumpliera la sentencia. Pero nadie podía librarla de su pecado. Eso solamente Jesús puede hacerlo, ¿no? Y Él lo hace. Es libre por fuera, no solo ante los hombres, sino que es libre sobre todo por dentro, delante de Dios. Ella se va justificada, perdonada, sin culpa. Esta página del Evangelio a veces a los cristianos nos ha desconcertado, ¿no? Durante muchos siglos. A lo mejor decís, pues a mí no me desconcierta tanto. Bueno, estamos en el siglo XXI y tenemos mucho caminado, ¿no? Mucho adelantado. Pero pensad que durante muchos siglos sí ha descolocado un tanto a los cristianos. Y de hecho, la liturgia, yo no lo sabía, pero lo he aprendido ahora leyendo este libro, tardó mucho tiempo en incluir este pasaje evangélico en las lecturas del domingo, de las misas dominicales. Tardó muchísimo tiempo, porque tardó también mucho tiempo en ser admitido en el canon, en ser admitido como palabra revelada, que eso es el canon. Y de hecho, esta dificultad sucedió porque, a ver, todo lo que hemos recibido en la Iglesia lo hemos ido recibiendo por tradición, ¿no? Y en muchos códices antiguos, en muchas copias antiguas del Evangelio, este pasaje no estaba. No estaba, ¿por qué? Pues porque el adulterio, en los primeros siglos del cristianismo, y hasta no hace tanto,
Ahora vivimos en una sociedad en que socialmente está admitido, cada cual que haga lo que le dé la gana, bueno, pues se admiten el matrimonio homosexual y lo legalizan, pues ya, pues el adulterio pues es pecata minuta, ¿no? A lo de otras cosas. Entonces, nos cuesta entender esto en nuestro contexto actual, pero pensar que durante muchísimo tiempo, en la sociedad civil, el adulterio era de esos pecados que se consideraba prácticamente imperdonable, era muy escandaloso y era de las cosas que peor se toleraban, ¿no? De hecho, esto es un paréntesis, hay una... Es que ahora no me voy a acordar exactamente el título. Hay una novela que yo en su día leí y estudié en clase de literatura, Divinas Palabras se titula, ¿no? En que narra un adulterio en la España del siglo XIX y literalmente sorprenden a una mujer en un adulterio, la llevan delante de su marido y en la puerta de una iglesia empiezan a darle pedradas. O sea, la novela va por ahí. Y quiero decir que socialmente era así. Todo el mundo la insulta, la llevan delante de su marido, en la puerta de una iglesia empiezan a darle pedradas, como sorprendido en adulterio en un pueblo pues, de la España del siglo XIX, es una novela de género costumbrista, ¿no? ¿Por qué digo esto? Para que nos situemos un poco en el concepto que se ha tenido de lo que era el adulterio. O sea, y a cristianos ya de 19 siglos y la llevan y empiezan a apedrearla. En ningún momento de la Biblia, bueno, sí, en el Antiguo Testamento sí, pero quiero decir, en el Nuevo Testamento, aunque se reprueba el adulterio como tal y sigue manteniéndose como un pecado, en ningún momento dice que matemos a nadie a pedradas por ningún pecado. Pero ellos, siendo cristianos, intentan matar a esta mujer a pedradas. ¿Por qué os digo esto? Pues para refrendar un poco y reforzar lo que os estoy diciendo del adulterio, ¿no? Y una de las cosas que escandalizaba de este texto, por eso ha tardado tanto tiempo en ser admitido como texto canónico, y después de que fue admitido como texto canónico no se incluía en la liturgia, tardó mucho en ser incluido en las lecturas litúrgicas de los domingos, porque una de las cosas que más descolocaba a todo el mundo, teólogos y cristianos de buena fe, pero descolocaba es la actitud de Jesús ante el pecado de esta mujer. Porque no solamente la perdona y deja en evidencia a los que van a acusarla, que bueno, hasta ahí todos vale, sino que es que encima a esta mujer Jesús no le dice ni pum. O sea, ni siquiera le impone una pequeña penitencia. Mira, no te condeno, pero puesto que has pecado, pues para reparar el pecado que has cometido, pues haz tal o cual penitencia, ¿no? Que quiere decir que no sería una cosa descabellada. No le dicen nada. Y eso, durante mucho tiempo, ha descolocado a mucha gente, ¿no? Y a muchos teólogos. ¿Por qué ni siquiera le impone una penitencia? Desconcierta. ¿No? A nosotros quizá no, pero en muchos momentos ha desconcertado. Porque eso hacía que de alguna manera se aparcara este pasaje evangélico, pues porque resultaba espinoso, incómodo, difícil de manejar, ¿no? Y no tenemos ningún motivo para dudar de la historicidad del hecho en sí, ¿no? Pero sí que es verdad que, sobre todo en las primeras copias de los evangelios, muchas veces este párrafo estaba omitido. Jesús en ningún momento, y esto es importante, porque era lo que escandalizaba, ¿no? En ningún momento del pasaje de la adúltera, si lo leéis con detenimiento, en ningún momento, para nada, reniega de la ley mosaica. De hecho, él la observaba. Lo que pasa es que la observaba con libertad, con la libertad que le daba ser el Hijo de Dios, ¿no? Pero lo único que hace Jesús es revelarnos un aspecto nuevo de la ley. La ley no es un absoluto, la ley no es un fin, la ley es algo provisional y de alguna manera susceptible de ser interpretado, sobre todo en algunas prescripciones. Por ejemplo, es palabra del Señor, iba a decir, es famosa la frase, no es famosa, la frase es palabra del Señor. La ley está hecha para el hombre, ¿no? Y no el hombre para la ley. Y el Hijo del Hombre es Señor del sábado, eso era una blasfemia.
El sábado es sagrado por excelencia. El sábado es el día del Señor para un judío. Y que Él diga que Él es Señor del sábado, está diciendo que es Dios. Por eso, esa expresión se considera una blasfemia. Lo que no sé es cómo no le mataron media hora después de haberlo dicho. Porque no era la obra de Dios, el plan del Padre era otro. Pero el escándalo era mayúsculo. El sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Cómo? El sábado es el día del Señor. Nada de que el sábado es para el hombre. El sábado es el día del Señor. Y decir que el Hijo del Hombre, el Señor del sábado, está diciendo que es Dios. Todo eso era, en ningún momento menosprecia la ley, pero Él se sitúa por encima de la ley. Lo cual para un judío era inadmisible, era blasfemo. Todo esto tenemos que tenerlo presente para entender la revolución que suponía que Jesús se comportara como se comporta. Que despidiera a la mujer sin censuras, sin condiciones, sin escandalizarse, sin reprocharle, sin exigirle nada. Y por ejemplo, en este caso, deja bien claro que la pena de lapidación, que ya os digo que no admitía juicio, o sea, si pasa esto, se la lapida. ¡Punto! Nadie se ponía a investigar si era verdad, si era mentira, si había testigos, si no había testigos. La ley lo decía súper claro. Pues Jesús no lo dice, pero lo demuestra con los hechos. La lapidación no es definitiva. La lapidación no es incuestionable. Y si se deja marchar a una adúltera sin ser lapidada, no pasa nada. Jesús tiene ese señorío sobre la ley porque es el Señor, ¿no? Porque es Dios. Y está dejando claro que Dios está por encima de la ley. Que la ley no es Dios. La ley es un medio para servir a Dios, para entregarse a Dios. No es un fin, nunca en sí misma. Y de hecho, en un momento dado, Él dice también, esto les tenía que sentar a los fariseos, les tenía que poner atacados. Mateo 19, 8. Dice: por la dureza de vuestro corazón, no porque de verdad estuviera convencido, sino porque sois unos tercos, unos cabezones, está diciendo así. Por la dureza de vuestro corazón, os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres. No porque Dios lo quisiera, sino porque sois cazurros. A mí esto me recuerda a muchas cosas, ¿no? Y muchas cosas que suceden a veces en la vida religiosa. Muchas cosas que no... es que siempre ha sido así, no es que siempre ha sido así, es que si no lo hacíamos así, algunos reventaban. Pero no es porque de verdad fuera de Dios ni fuera lo mejor, sino porque si no observábamos ciertas cosas y rizábamos el rizo y hacíamos tirabuzones, no parecíamos observantes. Por la dureza de vuestro corazón se han hecho muchas cosas que no eran de verdad de Dios, sino cabezonería nuestra. Y Dios se ha tenido que plegar. Y Moisés tuvo que plegarse. Lo dice la ley de Moisés. Bueno, sí, la ley que Moisés admitió, la ley que Moisés dio, algunas veces teniendo que retorcerse. Porque lo dice bien claro. Por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres. No era el plan de Dios que el hombre repudiara a la mujer. De hecho, un cristiano no puede repudiar a la mujer. Un judío sí, pero un cristiano no. Es palabra del Señor. Si os empeñáis, pues bueno, pues a ver qué voy a hacer, pero no porque Dios quiera eso, ni sea el plan de Dios. Luego es muy fácil decir, es la ley de Moisés, son las reglas de las constituciones. Pues sí, es la regla de las constituciones, pero no era la idea primera. Lo que pasa es que como si no lo ponía, algunos reventaban, pues es que es tal cual. Y en la iglesia esto ha pasado muchas veces, y en la vida religiosa, órdenes, institutos, también ha pasado muchas veces. Así que nos quede claro que Dios nunca quiso, dos cosas. Por un lado, que Dios nunca quiso que la mujer fuera repudiada por ningún hombre.
Esto lo dice Jesús aquí de claro. Y segundo, que Jesús está por encima de la ley. Y que no ha venido a abolirla, pero sí a perfeccionarla, porque nos acaba de decir que la ley de Moisés no es perfecta. Por ejemplo, en este caso que os acabo de decir, de que no quería Dios que pudiéramos a las mujeres, pero Moisés tuvo que ceder porque erais unos tercos, ¿no? Entonces viene a perfeccionar la ley, a llevarla a plenitud y a darle cumplimiento. Jesucristo es el Señor. Y Él es el Señor y la ley suprema. No hay otra ley. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Lo digo con pena, pero es real. Muchos cristianos no lo entienden, ¿eh? Muchos. Y cristianos piadosos no lo entienden. Jesús no está diciendo aquí en ningún momento que el adulterio no sea pecado. En ningún momento ha aplaudido, ni se ha alegrado, ni le ha dicho a la mujer no importa. Eso no lo ha hecho Jesús. Hay una condena clara y explícita de Jesús al adulterio, porque lo dice, otra cosa es que lo dice con delicadeza y sin rabia y sin ira, pero lo dice, no peques más, lo has estado pecando. Él en ningún momento niega eso. Pero lo más importante no es el pecado, lo más importante es la mujer. Lo más importante no es lo que está mal hecho, lo más importante es la misericordia, ¿no? El usar de misericordia. El adulterio sigue permaneciendo como una culpa. Y como una culpa, esto también hay que dejarlo claro, porque en la sociedad en que vivimos se ha deformado mucho. Bueno, es que lo del adulterio es del siglo pasado. No, perdona y disculpa. Lo del adulterio es del siglo pasado, del siglo I, del siglo XX, y si nos acabamos de usar del siglo 30, el adulterio es adulterio, y es un pecado. Y es un pecado grave. No lo estamos banalizando. Ahora, esto es como todo. En el ranking de los pecados, ¿cuál es el mejor y cuál es el peor? Pues hombre, para condenarse sirve cualquiera, ¿eh? O sea, que decir que nos da lo mismo uno que otro. No, es que parece que los pecados del quinto son menos malos que los del cuarto y fatal, los del sexto son intocables. Los del segundo, los del tercero, y los del primero, es muy lioso, porque claro, es como muy genérico. Mejor vamos a partir del tercero, que ya la va la cosa más concreta, ¿no? Sí, hay gente que se plantea así las cosas. Y el décimo, no sé si es que como es el último, pues parece que no importa tanto, quita contado y eso, pero bueno. Somos así. A ver, el pecado es pecado, y es una ofensa a Dios, y nos aleja de Dios, sea de la materia que sea, da igual. Y si es un pecado grave, es un pecado grave. Y nos priva de la gracia santificante, que es la que nos mantiene en conexión directa con Dios. O sea, ningún pecado es mejor que otro. El pecado es pecado, y cuando uno nos gusta más, otro nos gusta menos, cuando uno se nota más, otro se nota menos. Uno nos da más vergüenza, otro no sé por qué nos da menos vergüenza cuando en realidad te estás ofendiendo a Dios. Bueno, pues somos así, ¿no? Pues somos así de idiotas, entonces hay pecadillos, pecados, pecadetes, pecadazos, superpecados y pecados reservados, ¿no? O sea, a ver, mire usted, es pecado y ya está. Es lo peor. ¿Por qué? Porque estás diciendo que escoges el mal en vez de amar a Dios. Y eso es un drama. Y ese drama se llama pecado. Y así estamos luego como estamos. Porque si encima de que estamos haciendo las cosas mal, decimos que no importa o qué categorías, pues así estamos. Y con el adulterio vivimos en una sociedad en que lo banaliza. Yo no hago mal a nadie, que te cuento que no hace mal a nadie. El adulterio genera muchísimos males y trae muchísimos males. No solamente matar es malo. No solamente robar es malo. El adulterio en sí es muy malo. ¿Por qué? Porque es un peso sobre la conciencia. Aun cuando crean que no, el adulterio es un peso sobre la conciencia que es imposible mantener mucho tiempo ese peso sin arruinar con esa conciencia dañada, además de la propia familia, por supuesto, de la cargas, la propia alma, incluso el propio psiquismo, ¿no?, de la persona adúltera.
¿Por qué? Porque el adulterio lleva a la persona, el pecado en general, pero el adulterio en concreto, lleva a la persona a la no verdad. No a la mentira, porque la mentira nos impacta más, ¿no? Entonces la rechazamos más, sino a la no verdad. Muchas veces, en muchos casos, lleva a fingir a la doble vida. Estamos cansados de verlo. La repanocha cuando ya están haciendo doble juego, ¿no? Y lo lleva, por supuesto, a la mentira, al engaño, a subterfugios de todo tipo y sobre todo ya a una cosa más perversa. Y esto es triste, pero es real. O sea, una cosa es que nosotros nunca tengamos que juzgar a un adúltero, que no nos toca, ni a un adúltero, ni a un asesino, ni a un ladrón, ni a un blasfemo. O sea, bueno, pues estos son pecados, pero es el Señor quien tiene que juzgar a cada pecador. Vale, yo no tengo que juzgar al adúltero. Otra cosa es que el hecho de que yo no le juzgue, no le condene, no significa que le canonice. Porque luego encima cuando son adúlteros que ya hacen público su adulterio, decimos, pues mejor es eso que no que encima engaña a su mujer y dices, sí, hombre, es algo menos malo, pero vamos a ver, ahora resulta que encima le vamos a canonizar porque ha hecho público el pecado. Pues bueno, pues vale, enhorabuena, qué honesto es usted que engaña a su mujer en público. O sea, quiere decir que ya no la engaña, que todo el mundo sabemos que pasa ya olímpicamente y se ha ido con otra. Es usted un héroe, porque lo ha dicho. Vale, se la van a exclusiva en hola y ya. A ver, una cosa es que yo no le condene, que no le juzgue, pero el objetivo es que es un adúltero y eso está mal hecho. Bueno, punto primero de la deformación. Segundo, ya le canonizamos porque qué tío más honesto que dice la verdad. Como que qué tío más honesto. Honesto sería si estuviera con su mujer y no se hubiera ido con otra. No, pero este es porque por lo menos da la cara y es público. Bueno, hombre, es un pelín menos malo que el otro, pero vamos, de ahí a que sea un héroe, tampoco. Tampoco vamos a decir que el señor este es un héroe, o la señora, vamos. Pues todavía hay una vuelta de tuerca. Más. Claro, ¿cómo nos iba a ir con otra con la mujer que tenía? Si es que el pobre no le queda más remedio. A ver, esto lo hacemos. O sea, insensiblemente se acaba diciendo eso. ¿Cómo? Que con esa mujer con la que se casó, pues bastante tiempo que la aguantó X años, normal que al final se fuera con otra. Ah, entonces, pobrecito, ¿cómo que pobrecito? Si es que la culpa la tenía la mujer, pero bueno, ¿quién se fue? Él o ella, pero es que el otro era infumable, pero bueno, pero era su marido, pues aguanta con él, y si no le gusta se va, pero no se va con otro. Bueno, es que también solito o solita toda la vida, o sea, no puede ser sano. Y al final, no solamente es un héroe nacional porque lo dice claramente, sino que encima hay que aplaudirle. Porque pobrecito lo que aguantó al que dejó plantado y al que ha dejado tirado al final o tirada. O sea, al final no tiene la culpa el que se ha ido y es adúltero, sino la que tuvo la culpa porque le empujó a cometer el adulterio. A ver, que la mujer o el marido que ha dejado ahí tirado es la víctima del adulterio. No él que ha cometido el adulterio. Pobrecito. O pobrecita, que no sabéis si es un infierno vivir con esa persona. Y al final la siguiente vuelta de tuerca que hace la sociedad es justificar eso. Porque esto es algo que nos pasa todos los días. Entonces ya no solamente el pecado del adulterio, pues ya ni es pecado, que se llama adulterio, se llama irse con otro. Sí, bueno, pero el nombre técnico en teología moral es adulterio. No cometerás adulterio. Bueno, yo siempre pensaba que era dejar a la mujer irse con otro. Bueno, sí, ese es el contenido de la situación, pero tiene nombre. Y es pecado. Es que ni se utiliza la palabra adulterio, ni se considera la gravedad que es. Es normal, uno se cansa de estar con uno, pues se va con otro. ¿Por qué hay que ponerse así? Porque además, luego llega el iluminado o la iluminada, porque cada bombilla circulando por el mundo, que dice, además, el divorcio es legal. Y dice, ole. Y el aborto también en muchos casos. No todo lo civilmente legal o socialmente admitido está dentro de la ley de Dios, ni mucho menos. Que claro, pues que sí, yo me encuentro con alguna bombilla y bueno, pero el divorcio,
Y se han casado por lo civil, digo, y a mí como si se van a comer palomitas al parque. ¿A mí qué me importa el matrimonio civil? Eso no tiene ningún valor moral para mí, que soy creyente. Tiene un valor legal, perfecto, sí, no sé, ante el Estado español y no sé qué. Pues sí, tiene un reconocimiento legal. Pero delante de Dios, un matrimonio civil, una pareja de hecho, no es... Han regularizado su situación y dices, ¿así? Que sí, se han casado por el juzgado. Ah, ya. Pasamos la página y seguimos, porque ¿cuál es uno de los grandes problemas de hoy? Que hemos banalizado cosas que no son banales, que son muy graves. Y el adulterio es uno de los ejemplos de cómo la sociedad actual y la cultura actual ha degradado moralmente a las personas hasta hacer que consideremos pues, más o menos normal lo que es un pecado grave. Es que se ha admitido socialmente sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema ni de reticencia. Y además, si intentas decir algo, te dicen, ahora es así. Y bueno, frente al siempre he sido así de algunos, que tela, tenemos el ahora es así de otros. Que es tan nefasto lo uno como lo otro. Es que ahora es así. ¿Cómo que ahora es así? Los niños ya no vienen de París con la cigüeña, les hacen en probetas. Pues ahora es así. Sí. Pues con respecto al pecado, hemos caído en eso. Como si Dios fuera una veleta y se adaptara a las modas y a los tiempos. No, la verdad es la verdad. Dios es Dios. Y gracias a Dios, Dios no cambia. Para tranquilidad, por lo menos mía, a mí me tranquiliza mucho eso, porque si no tienes que estar pensando a ver cómo sopla hoy el aire para ver qué hacer. No, esto no cambia. Dios es siempre el mismo. Y eso nos da paz, entre otras cosas, y estabilidad. A mí por lo menos me la da. Luego, pues, según sople el aire fuera, oyes cosas, hay modas, corrientes, ideas, las dejas pasar, porque Dios no cambia y Dios es siempre el mismo, ¿no? Y eso produce estabilidad y equilibrio. Jesús, que es a lo que yo voy, por supuesto, comprende muchísimo mejor que todo lo que yo he explicado la gravedad del adulterio, ¿no? Entre otras cosas, es una grave injusticia contra el cónyuge verdadero, porque se le traiciona y se le está engañando, se está cometiendo una infidelidad y eso es una injusticia. Jesús conoce perfectamente todo el mal que se deriva de ese pecado concreto que se llama adulterio. Y en ningún momento pretende aprobar lo que esta mujer ha hecho. En ningún momento. Lo que Jesús hace o nos quiere enseñar, la enseñanza más importante de este pasaje de la mujer adúltera es que Jesús lo que condena, y lo condena con fuerza, con contundencia, es la actitud de aquellos que siempre están dispuestos a descubrir y denunciar el pecado de los demás. Eso es lo que a él le parece intolerable. El adulterio de la mujer no lo celebra, pero bueno, pues es la fragilidad de una persona y le duele, por supuesto, pero bueno, pues la perdona, le dice que no peque más. Ahora, con los que vienen manipulando el pecado de otros, descubriéndolo, dejándolo a la vergüenza pública, al escándalo público, acusando, y sobre todo lo hacen con mala fe, es lo que Jesús no soporta, es lo que él no tolera. Entonces, esta es la enseñanza, ¿no? Quizá más. Estemos atentos, porque corremos el riesgo de ser como aquellos que querían lanzar las primeras piedras, ¿no? Muchas veces condenamos a los fariseos del Evangelio porque carecían de misericordia con los errores del prójimo.
Muchas veces no nos damos cuenta de que nosotros obramos de manera parecida, ¿no? De manera análoga. Nosotros ya no lanzamos, evidentemente, piedras contra quien se equivoca, entre otras cosas, porque la ley civil lo prohíbe, ¿no? Si salimos por la calle y nos liamos a pedradas, pues acabaríamos probablemente en la cárcel. Mínimo en la comisaría, ¿vale? Pero hay muchas maneras de lanzar piedras, ¿no? Una de ellas es la maledicencia, la crítica, la difamación. Y de eso, bueno, vuelan piedras, pero como meteoritos por el mundo, ¿no? O sea, la lengua, el quitar la fama. Porque aun cuando sea verdad, no tienes por qué cacarearlo, ¿no? Por toda la comarca. Y generalmente cuando se hace eso, no lo hacemos porque de verdad aborrecemos el pecado que una persona ha cometido y estamos tan dolidos que no podemos más. Movidos por el celo de Dios, vamos denunciando el pecado por el mundo. Normalmente nos importa un pimiento el pecado. Lo que pasa es que como nos cae mal el pecado, aprovechamos. Hacemos leña en el árbol caído, ¿no? Y ese es el pecado más grande. Probablemente más que el que haya cometido la persona, la que sea. Que además ese no es asunto mío, ya se entenderá con Dios, ¿no? Sino que este que me cae mal ha metido la pata, se va a enterar todo el mundo. Esta es la mía, es la hora de mi desquite. Ha metido la gamba y como lo tengo aquí atravesado, pues ahora voy a aprovechar, me voy a vengar y vamos, pues esparciendo, ¿no? Difamando a un hermano. Y ese pecado es probablemente más grave que el que puede haber cometido ese hermano en sí. El Evangelio de la adúltera nos propone el gran remedio a esta fatal, pésima y espantosa costumbre. Y si nos examinamos bien, sentiremos la necesidad de ir corriendo a Jesús, pero para pedir perdón por nuestros pecados, no la condena de los demás. Y con esto pues será por concluido este capítulo 4.